Excelente. Continuamos con nuestro tema de 5 cosas. ¿Se acuerdan el tema? 5 características personales del consejero. Vimos 2. Espero terminar, no creo, para entrar ya al tema que es la consejería infantil. Hola, les acabo de enviar un documento en el WhatsApp. Es un Word, me parece, de consejería infantil. Es un poco técnico, pero es para que lo tengan, aunque nos vamos a basar en ese documento para ver aquí ya en la sesión del mismo tema, ¿sí? Es unas plaquitas y todo eso que ya después veremos. Pero bueno, ya se los envié porque no se me vaya a olvidar, y si lo leen con anticipación, por si no terminamos, bueno, ya lo tienen para que lo puedan consultar. Continuamos entonces con nuestro tercer punto, que es la discreción. De 5 cualidades. Acuérdense que estamos analizando el perfil del consejero, que ya hemos hablado bastante con anterioridad, pero bueno, ahora son un poco más específicas estas características, que yo considero que estas son muy, muy importantes porque van a poder delinear la capacidad del consejero. Estuvimos viendo la primera, que fue la sencillez, o sea, la manera de poder explicarle a la persona su situación, que nos obliga a conocer la palabra de Dios para poder, pues si es una situación compleja, dar el respaldo bíblico de que es lo que la persona tiene. Es como cualquier otro estudio que se hace de cualquier profesión, por ejemplo, de conocer los libros de texto, estudiarlos, sacar conclusiones, aprender. Y la palabra de Dios no es menos, es igual. Uno lee todo el contexto bíblico e ir entendiendo situaciones de vida que hay en cada cosa, como he dicho antes, en otros módulos, en este mismo también, cuando vimos lo de Gedeón o otros casos, que las biografías o los relatos de vidas de personajes bíblicos que están escritas, no veamos la circunstancia histórica, cultural, étnica, nada de eso, sino que nosotros nos los vemos como analizar el espíritu, el corazón y el pensamiento de una persona como nosotros somos, igual. Porque la Biblia dice que el corazón del hombre no ha tenido cambios, perverso en el caso de que lo haya, pero no ha cambiado la situación del hombre. Y eso es interesante, fíjense, esto que les voy a comentar, porque tiene que ver con el punto que vamos a ver hoy, que es la discreción. El pecado no ha cambiado en absoluto desde que empezó la desobediencia en el Edén. Sigue siendo lo mismo, porque la desobediencia es en sí lo que es no sujetarse y obedecer cualquier disposición de alguna autoridad, desafiarla, no obedecerla o ir en contra. Es exactamente igual hace miles de años que hoy, y será exactamente igual hoy que dentro de 100 años. Va a ser igual. El acto es la desobediencia. ¿Me explico? O sea, eso es así, y con todos los demás pecados que el hombre pueda cometer, no cambian. ¿Por qué? Porque el espíritu humano ni ha evolucionado, ni ha tenido cambios significativos desde que le fue puesto en el hombre, porque provenimos del mismo espíritu de Dios. El hombre tiene una extensión del espíritu de Dios en cada persona concebida en la tierra. Ese es el origen del espíritu humano. Como Dios no cambia, porque un atributo que él tiene es que es eterno e inmutable, es eterno e inmutable, y Dios es espíritu. Luego entonces el espíritu humano tampoco cambia.
O sea, nosotros podríamos hablar, supongamos que trascendemos la cultura, el idioma, las costumbres y hablemos con una persona de hace muchísimo tiempo, años, ¿no? Vamos a suponer que hacemos una entrevista con su personaje bíblico favorito, el que se les ocurra, y hablaremos con él de las cosas de este mismo Dios que tenemos. Y estoy hablando de alguien que conozca a Dios también. Por ejemplo, hablaríamos con alguien promedio, alguien, no sé, tal vez el criado de Eliseo, ¿sí? El sirviente de Eliseo, para que tomemos un prototipo común de alguien que convive con un profeta, como fue, me parece que se llamaba Giesi, el criado de Eliseo. Y, y él le podríamos hoy preguntar acerca de las cosas de Dios, del Dios en el concepto que él tenía, y nos llevaríamos la sorpresa que tendría el mismo concepto, las mismas situaciones que nosotros, como personas, con la convivencia familiar, con sus relaciones sociales, si está casado o no, con sus relaciones matrimoniales, etcétera, con las cosas cotidianas de la vida. No ha habido cambios en cuanto al corazón del hombre. Ujú. Por eso es que, siendo esa una gran verdad, de que no hay cambios por provenir de un espíritu eterno, que es Dios mismo, eh, no importa delante del Señor, para Él por eso es irrelevante, no porque no sea importante, pero es irrelevante. Todo lo terrenal, la dinámica social y las políticas de los países, lo que piensan los gobiernos de las naciones, son irrelevantes para Dios, porque Él ve lo que hay en los corazones, eso es lo que le interesa, esa extensión de Él, que lo configuramos como espíritu del hombre, eso es lo que el Señor le interesa y va a ese punto. Él no dice, bueno, ¿cuántas multas te labraron en infracciones de tránsito o cometiste faltas de tránsito? Pues, bueno, nada más simplemente se resume en una cosa, desobediencia. ¿Qué importa qué ley? Nos va a preguntar, ¿cuál ley de tránsito desobedeciste? ¿Cuántas leyes tiene la ley de tránsito del país donde estás? Etcétera. No, eso es irrelevante, ¿me explico? No le da importancia el Señor a eso. Y eso con todo lo que a ustedes se les ocurra, con cuestiones de la cultura, de la etnia, del pueblo, de la civilización, etcétera. Sino es el hecho sustancial de las que todo se resume en cuanto a las leyes de Dios. Y ahí sabemos que hay las leyes de vida en Cristo Jesús, las leyes del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y la ley del bien y del mal, y las leyes que imperan en las tinieblas, porque ahí hay también leyes. ¿Por qué? Porque el espíritu de este mundo, el príncipe del aire, va a ser juzgado. Y por cuanto él va a ser juzgado, quiere decir que también está sujeto a leyes. Por eso es que los espíritus de las tinieblas se sujetan a la autoridad del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Y eso está dentro de una ley de obediencia que, aunque no es la voluntad de ellos, ¿se acuerdan cuando el gadareno va y se postra delante del Señor Jesús? Él no fue a buscar al Gadareno, el Gadareno vino a él, porque todavía había algo en el Gadareno que le buscaba moverlo a él para encontrarse con el Señor Jesucristo. Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, los que hablan es la legión que tenía el Gadareno, ¿no? Que eran miles de entes espirituales, y le dicen, sin que el Señor Jesús les hable ni nada, le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios, Jesús, bueno, el Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué hablaron? Si el Señor Jesús no lo fue a buscar, lo obligó a hablarle por las leyes espirituales que gobiernan la creación en todos los ámbitos espirituales. Entonces, ese espíritu tuvo que hablar y tuvo que reconocer la deidad del Señor Jesucristo, tuvo que reconocer su supremacía,
su autoridad, su poder y todo lo que tenga que ver con los atributos del Dios Altísimo, del cual también participa el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces vemos que si las tinieblas imperan leyes que se sujetan, aunque no quieran, y se enojen y digan y renieguen, pero se tiene que sujetar porque es una ley. Si Él fuera creador de leyes, el jefe de todos los espíritus del mal, imagínense, sí habría un caos universal, sí habría un caos en toda la creación, pero ¿por qué no ha caído en un caos de maldad todo el universo? Ya se hubiera extinguido desde hace millones de años, ya no estaría aquí. Pero ¿por qué no se ha podido destruir o extinguir toda la creación? Que el Señor, si hubiera querido, lo hubiera permitido, pero no ha sido así porque hay leyes que gobiernan. Y también en el corazón del hombre hay leyes que gobiernan, pero que a veces estas leyes escapan a la capacidad y razonamiento de nosotros, de los seres humanos, en el sentido de que somos criaturas temporales en el alma y en el cuerpo. Somos temporales, tenemos una temporalidad que en el libro del Eclesiastés se le llama vanidad, ¿sí? Vanidad es temporalidad, lo temporal de las temporalidades. O sea que la cuestión espiritual, las cuestiones de la vida, tienen un término de vida, perdón, de periodo, X, de acuerdo a nuestro tiempo de vida aquí en la Tierra. ¿Me explico? Ahora, debido a esa limitación, por un lado, en nuestra mente y en nuestro cuerpo, nuestro espíritu no. Nuestro espíritu está en el ámbito compartido doblemente con nuestras cuestiones temporales y las cuestiones eternas. Ahora, depende qué es lo que gobierne en nuestra persona. Si en nuestra persona gobierna más nuestra afinidad, compromiso, amor puede ser, afecto, a la vanidad de la vida o a las cosas temporales, va a estar por encima de lo eterno, ¿sí? No podemos ver lo eterno porque estamos más comprometidos con lo temporal. Que eso es en la Biblia, que el apóstol Pablo lo reconoce como el hombre natural. El hombre natural está comprometido con las cosas temporales de esta vida. Y muchos de nuestros aconsejados se mueven en eso. Les importa más que son muy pobres, que no tienen plata para comer o pagar los alquileres, y van a pedir un consejo sobre eso, sobre lo temporal. Y la verdad que eso para el Señor es irrelevante. Sí es importante, fíjense bien, estoy hablando de cuestiones y de prioridades. ¿Me explicó? No es decirle, bueno, vamos a orar para que el Señor te lleve y te saques la lotería o le des a la quiniela el número que es y ya tengas. Y si eso fuera, miren, ya no habría necesidad de más que creer el Señor Jesucristo y hacernos millonarios. Sería muy fácil, ¿verdad? Eso es algo que no es así, no es cierto, eso es total y absolutamente de otra circunstancia de vida. Lo temporal no puede ni debe absorber lo eterno. Cuando el Hijo de Dios empieza a sujetarse a las leyes de vida en el Espíritu en Cristo Jesús, todas las cuestiones de naturaleza eterna que empiezan a gobernar nuestra situación de vida, empieza entonces sí a adquirir nuestra visión de la vida otra forma, otra cuestión. Y no estoy tampoco, pretendo que ustedes piensen que debemos ser muy espirituales, no, no, porque es necesario vivir esta vida con las cuestiones cotidianas, porque esa es nuestra mayordomía de vida. Nuestra mayordomía y nuestra responsabilidad de vida es con lo temporal, pero les decía yo, no menos importante. Nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras circunstancias de vida social, vida congregacional, son temporales. Y cuando se nos acaben los años en este tiempo que nos toque vivir, eso quedará en una pequeña
etapa de nuestra eternidad. Así, y Santiago en su carta lo explica muy bien. Esta vida es una neblina que pasa y se pierde fácilmente, se va, ya no hay importancia en lo terrenal, fue temporal. ¿Qué es lo que para el Señor cuenta? Nuestra eternidad, nuestra ubicación en lo eterno. Y solo hay dos ubicaciones. Ya pensemos que aquí en la cuestión de la tierra, fíjense cómo en un solo versículo se nos revela esto. Y eso es a donde debemos de transportar a nuestros aconsejados, y que ahora eso lo vamos a ver. En el capítulo 21 del Apocalipsis, ¿sí? Que así lo debemos de entender nosotros. Este capítulo 21, y vamos a ver desde el versículo 1 al 8, y esta es la situación que debemos de hacer llevar de lo complejo que es entender este tema que estoy tratando de explicarles para que entiendan cosas muy valiosas en la consejería o en cualquier actividad espiritual. ¿Cómo hacer? Como lo hacía el Señor Jesús, que es el mejor exponente. Lo vamos a ver. Dice desde el versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Allá nada más empezando con esto, ya empieza esto a hacernos pensar profundamente. Después dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué nos da a entender esto, este primer versículo? Que actualmente en lo que hoy vivimos, ¿sí? Que es el primer cielo, y no está hablando segundo cielo, tercer cielo, no, está hablando en la atmósfera, en esto que hoy estamos, y la primer tierra es esta donde nos movemos, y somos, y estamos. Y dice, cielo nuevo y tierra nueva, que hablando en términos creacionistas, ¿sí? Que es la Biblia entendiéndola a través de la ciencia, habla de cielo, espacio y tierra, materia. El único que tiene la autoridad y la capacidad de transformar o de que cambie la configuración de la materia a otra cosa es el Señor, ¿sí? E inclusive la configuración del tiempo, del espacio. Porque hablar de espacio es igual a hablar de tiempo, es igual. Porque para trasladarnos de aquí ven que mi esposa está pasando atrás de mí, bueno, hizo 2 segundos de pasar de un lado al otro. Eso es, en el espacio que ella se mueve, le llevó 2 segundos moverse, ¿sí? Tiempo y espacio. Fíjense qué buen ejemplo, cómo aprovecho, ¿verdad? Y bien, entonces, esa es la clave de que nosotros entendamos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando venga el cambio total, ya que todo se ha cumplido, ya está aquí la esposa del Cordero, ya está derrotado, ya está en el lago de fuego, todas las huestes de maldad, sellado el lago de fuego, cerrado por la eternidad, y ahí están los que quisieron irse, por voluntad propia se quisieron ir allí, se sella el lago de fuego y se acaba todo eso. Y nada más queda esta tierra y quedan los hijos de Dios y el pueblo de Dios, Israel y todas las naciones que siguieron y creyeron en el Señor Jesucristo, los santos de Dios. ¿Sí? O sea, nada más va a haber 2 categorías de creyentes en ese tiempo. Todos creyentes, todos, ni un solo incrédulo, todos creyentes, ya para este tiempo, que va a ser los que creyentes o cristianos, o cristianos que, aunque sean de extracción X raza o X religión, pero que creyeron y nacieron de nuevo, unidos en matrimonio con el Señor Jesucristo, ¿sí? La esposa del Señor Jesús. Esa es una categoría, que es limitada. El número de gentes que lleguen ahí va a ser limitado.
Los que estén ahí, han sido llevados a su presencia y estén ahí, van a ser pocos. Los que en el momento en que vengan, ya no hay, por eso es la parábola de las 10 vírgenes prudentes y las 10 imprudentes. ¿Sí se acuerdan, no? De esa enseñanza. Que aunque eran vírgenes y estaban invitadas a la boda por no tener la llenura del aceite en sus lámparas por el Espíritu Santo, sí, sí se quedaron afuera, pero eran vírgenes, estaban invitadas a la boda y todo, y solo las que estaban con sus lamparitas llenas son las que estuvieron en la boda. Es una enseñanza escatológica del Señor Jesucristo. Y las que no entraron, ¿cómo van a quedar? Ahí, bueno, ahí se acaba esa enseñanza, pero de que, ¿qué aprendemos ahí? Que todas las vírgenes imprudentes o que están fuera de tiempo, no quiere decir que se van a perder, sino que les tocó vivir en el tiempo. Y aquí, cuando venga esto, y vean cómo se hace interesante, porque dice que la primera tierra y el mar tampoco existía más. Y dice, y yo Juan, el versículo 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice, estas todas las cosas son hechas nuevas. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, la llenura del Espíritu Santo. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. También está hablando el Padre. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda. Se acabó, punto final. Ya, esa es la etapa que sigue, que la creemos por fe, que así va a ser. ¿Y eso qué sigue después de eso? ¿Ahí se acabó todo? No, no, las circunstancias siguen. Ni tan siquiera podemos decir el futuro seguirá o la historia continúa. No, es cosa nueva, es cosa nueva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la configuración de este tiempo va a pasar, va a ser transformada, reformada, cambiada, mutada. O sea, el concepto que nosotros querramos manejar. Y el 9 dice este cambio. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¡Wow! O sea, ahí, y no está hablando de las esposas, hay una sola, ¿sí? Porque somos un solo cuerpo de Cristo. Dice, y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra, preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los nombres de los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y ahí describe cómo es, y dice el 14, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, los que llamó Cristo. ¿Sí? El 12avo, ¿quién lo ocupará? Es una discusión sin fin, ¿no? Porque unos dicen que fue Pablo, y otros dicen que fue Matías. Pero bueno, los dos vivieron. Matías conoció en persona al Señor Jesucristo en su ministerio, que lo escogieron en lugar de Judas, ¿se acuerdan? Y otros dicen que fue Pablo, porque le habló Jesucristo cuando se le apareció y lo llamó y lo envió. Entonces,
Pero ¿saben qué? Eso no es importante, el que sea, el que haya sido. Dice después, el que habla conmigo tiene una caña de medir, y bueno, ahí sigue la descripción de este lugar, que es algo hermosísima. Y luego vamos hasta el templo, al versículo 22. Y no vi en ella templo, ¿sí? En la ciudad, no vio templo, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren, condicionado, que hubieren sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, que entonces lo temporal, y ya estoy casi llegando al cierre de este módulo, ¿sí? Con todo esto que ya estamos viendo, que todo lo que la mayoría y el gran porcentaje del consejo que se trata en la consejería, en la orientación pastoral y los orientadores espirituales, como se están formando ustedes con el pastorado, la mayoría, el gran porcentaje son de cosas temporales. ¿Me explico? Ahora, pero eso es, nos vamos a cerrar y vamos a decir, no, yo solamente entiendo gente súper espiritual que ha tenido la revelación completa de la revelación, que es el libro de la revelación, llamado Apocalipsis. Pues no, porque entonces, y hablamos acerca de la empatía, hablamos acerca también de la sencillez, ¿se acuerdan? Que esos fueron los dos números que hablamos anteriormente. No, sino que nosotros debemos de tener la capacidad y la habilidad, primero en cuanto a la sencillez, es decir, que hacer todo esto complejo de la eternidad, llevarlo con las verdades fundamentales de toda la escritura y llevarla a la circunstancia de vida que puede ser una cosa como pedir un consejo que a lo mejor es fácil de resolver, pero para una persona que está cegada por las cosas temporales, por los bienes materiales de este mundo, por cuestiones que son temporales, que no le deja ver lo eterno. ¿Me explico? Pero eso no quiere decir que nosotros seamos cerrados, sino ser sencillos y que tengamos, como también lo dijimos la vez anterior, empatía, identificarnos, que hablamos de la intercesión, ¿sí? Porque imagínense, pongámonos en el lugar del Señor Jesucristo, y Él lo dice en los evangelios, cuando ora por los discípulos en Juan 17, que ellos vean la gloria que yo tenía contigo, que ellos que prueben un poco de lo que yo en verdad he sido por la eternidad. Entonces, esta empatía es como la del Señor Jesucristo, que tomó forma de hombre, que tuvo que vivir como ser humano, le dio sed, le dio hambre, se cansó, todo lo que podemos nosotros vivir para dar consejos. ¿Cuántos consejos no daría el Señor Jesucristo? Hay algunos cuantos ahí. Ve tú y preséntate delante de los sacerdotes que ya está sanado de la lepra. ¿Se acuerdan de un leproso que lo sana de la lepra? Pero los que sanaban de la lepra, nadie se sanaba, a menos como un milagro como el de Naamán, que se mete al río, le dice el profeta, dice, métete 7 veces al río y se le quita la lepra. ¿Sí? El sirio, un soldado sirio, Naamán, y después le dice Naamán al profeta, ¿y cómo le voy a hacer? Porque yo llevo del brazo a mi rey a que adore a su Dios, ya habla de otro Dios, ¿sí? Y fue sanado de la lepra. Dice, y yo tengo que acompañarlo al templo del Dios que yo también adoraba.
y tengo que llevar al rey, y ahora que me vea que estoy sano, ¿qué le voy a decir? Y tengo que entrar a adorar ese ídolo. O sea, situaciones que nos puede preguntar un aconsejado hoy. Oiga, me pidieron mi super amigo de la infancia, que es, él practica todavía la religión tradicional y me está pidiendo que lleve a su hijo, a que lo lleve, a que le echen agüita en la cabeza. Pero yo ya salí de eso. ¿Qué hago? ¿Me explico? Situaciones que son de la vida diaria, que son de lo temporal, pero que tienen un trasfondo espiritual enorme. ¿Cuál es nuestra capacidad, la habilidad que debemos de tener? Que conociendo las verdades fundamentales, no le vamos a dar una clase de teología o así, explicarle mil cosas, sino llegar en esa sencillez, en esa empatía, llevarlo a lo sencillo, a eso. Bueno, ¿en dónde está tu corazón? ¿Con ese ídolo de ese rey o cualquiera que sea? ¿O tu corazón está lleno de la presencia del Señor? No, pues está lleno de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo. Ok, entonces, estés donde estés y vas a estar en muchos lugares en donde se le rinden culto a efigies, esculturas, retratos o quien sea, ¿sí? Nosotros podemos subir o entrar a un comercio, un kiosco y vamos a encontrar ciertas figuritas, ¿sí? O vamos a la casa de conocidos que no conocen al Señor y también hay cositas por ahí. Y no podemos nosotros decir, ay, no voy a dar, porque eso hizo Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio y cuando va a entrar a la casa de Cornelio, en Hechos 10, eso, le dice, separa a Pedro, que ya estaba Cornelio, su familia y todos sus amigos, esperando lo que les fuera a predicar el evangelio, y que Cornelio cuando va a entrar, fíjense este hombre cómo comprendió lo eterno con algo tan sencillo, ¿no? Porque cuando va a entrar Pedro, que está por entrar a su casa, se postra y empieza a adorar. Y Pedro no entendía todavía, es la mente ruda del apóstol Pedro. Y se dice que se postró y adoró. Y Pedro le dice, no, 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 levántate, porque yo mismo hombre soy. No, no se había dado cuenta que Cornelio había tenido una entrevista con un ángel enviado del Señor que le había enviado la palabra de sabiduría el mismo Señor a través de este mensajero, y que a quien estaba adorando Cornelio era al Cristo que portaba Pedro, al Espíritu Santo que portaba Pedro, a la plenitud de la deidad que habitaba en la persona de Pedro. A ese es a quien adoraba Cornelio, no a Pedro. Pedro no lo entendió, porque Pedro traía todavía en la cabeza un montón de teología y de cosas, y le costaba trabajo entender la sencillez del acto de adorar y de postrarse de Cornelio. Bueno, ya le dice, párate, y bueno, Cornelio se levanta, y cuando va a entrar a la casa, Pedro le dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de los gentiles, ¿eh? Pero bueno, voy a entrar. Dios mío, ¿qué? Pero esa es precisamente la actitud que eso nos enseña también. Nos enseña que a veces hasta en la sonrisa de un bebé está la presencia del Señor. Y eso nos ministra. En todo un amanecer hermosísimo, en la luna brillante, como lo más hermoso que se imaginen de la creación, ahí está la presencia del Señor, a través de algo tan sencillo. ¿Me explico? Y no, o sea, no tenemos que andar flotando un metro sobre el nivel del piso ahí, cantando, gloria a Dios, aleluya. Eso hacían los fariseos, pero no flotaban. Y eso es así. Es tan sencillo como lo hacía el Señor Jesús. Yo no sé, hay unas películas muy buenas, muy bien hechas de la biografía del Señor Jesús, y hay una que me encanta en donde sale, son cristianas estas películas, por supuesto, y si no sale así maquillado, ojo azul, rubio, así muy anglosajón, no, no, nada, nada, es muy bien hechas las películas. Y sale jugando con sus apóstoles en el campo, cuando van en el campo ahí
peregrinaje a las ciudades, se pone a jugar con ellos, así luchas, y se tiran allá en el campo y se revuelcan, se llenan de tierra y se pegan y se ríen, porque eso dice en Hebreos que era el Señor Jesús. Dice, el Señor tuyo te ha ungido con óleo de gozo y manto de alegría, más que a tus compañeros. ¿Me explico? Que así debe ser. Eso es humildad. Ese es un tema que estamos estudiando ahora aquí en Manantial, ¿sí? Es humildad del Señor Jesucristo. Es lo que debemos tener nosotros. Y decir, si llegan con nosotros un aconsejado, no le vamos a tener, como le decía yo, explicarle la revelación completa, sino decirle, tienes que amar a tu esposa, porque ella es una hija de Dios. Y si tú te reconoces como hijo de Dios, estás golpeando a una que es hija de Él, y eso trae disciplina. Trae disciplina y te vas a enfrentar al Dios vivo. Yo no sé si tú quieres enfrentarte, porque si la fe de ella supera la tuya, ella va a ser más escuchada su oración, el perdón que te confiere a ti, y ella le está dando autorización al Padre a que haga un acto de justicia y disciplina para contigo. ¿Estás dispuesto? No, no, pero ¿cómo? Sí, porque ella la ama igual que ti, dio su vida por ella igual que contigo. Entonces, si tú maltratas a tu esposa, la sigues insultando, la sigues menospreciando, la sigues humillando, entonces su Padre Celestial va a tomar cuentas contigo porque estás yendo en contra de las disposiciones que hay de amar a tu esposa. Tú sabes si lo haces. Regresa dentro de un tiempo conmigo para saber cómo te ha ido en tu relación con tu esposa. Sencillo, pero con mucha intensidad en el contenido, ¿sí? Ya después de regresar, oigan, me corrieron del trabajo. No me digas, ¿sí? Sí, cuando salí que me dieron mi indemnización, que fue nada, me asaltaron. Llegó un motochor y me quitó toda mi billetera. Y me quitó hasta las zapatillas, me quitó. Ah, sí, de veras. Sí, yo no sé por qué me va tan mal, pero ¿me obedeciste en lo que te dije? No. Ah, ok. Bueno, ahí está la disciplina. Tú sabes si sigues. Y yo no fui, ¿eh? Yo no fui, ni te condené, ni nada. Tú mismo buscaste que las leyes espirituales se cumplieran en ti por no obedecer al Señor. Pero no te preocupes, tú y el Señor, no lo voy a decir a nadie, que eso ya es discreción. Dice acá en discreción, punto número 3, hace referencia a la prudencia, mesura y tacto para hablar y actuar. Y así, con esto que les he mencionado, tal cual deba de ser nuestro accionar con el aconsejado, ¿sí? Así, tal cual. Que si bien nosotros conocemos la trascendencia de lo eterno y las consecuencias, nosotros tengamos la capacidad de llevarlo a la sencillez y que, ya regreso al punto de lo que hablamos de las cosas eternas. Como el Señor conoce, fíjense bien qué importante va a ser esto, como el Señor conoce el futuro de nuestro aconsejado, porque está en el futuro de nuestro aconsejado, Él sabe bien qué va a pasar con ese aconsejado que tenemos enfrente. ¿Sí? Él lo sabe muy bien. ¿Y qué es lo que espera el Señor del consejero? Si el Señor sabe en el futuro que ese aconsejado va a tropezar nuevamente y se va a ir al mundo y va a ser de las suyas y va a caer en condenación, porque decidió seguir en adulterio, decidió seguir siendo un fornicario, X situación, y ese es el fin que tiene, y que el Señor lo sabe. El Señor se va a remitir, a ver, este hombre que ahora está bajo juicio, en alguna ocasión yo tuve un encuentro con él, no nació de nuevo porque era un hombre que razonaba mucho, tenía mucha cuestionamiento intelectual de mis cosas, pensando como Dios piensa, y nunca me conoció en verdad,
Pero yo estuve en tratos con él a través de mi Santo Espíritu, redarguyéndole de pecado, convenciéndole de pecado, mostrándole a través de su conciencia las leyes del bien y del mal, y le decía yo constantemente, usted no es bueno que lo hagas, esto no, no trates así a tu esposa, trátala bien, y eso. ¿Y por qué el Espíritu Santo estuvo trabajando con nuestro aconsejado? Porque iba con nosotros como consejeros. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros, como es la gran responsabilidad que tenemos, si nosotros como consejeros no consideramos que ese hombre, por un mal consejo de nuestra negligencia, indiscreción, porque ese es el punto que estamos tratando, y vean cómo está aquí escrito, dice, una persona prudente en su forma de hablar y de hacer las cosas, eso es lo que debemos de hacer, es moderada en su comportamiento, mide sus palabras y es capaz de guardar un secreto o sabe callar cuando no conviene hablar para no cometer indiscreciones, insensateces o imprudencias, porque nosotros no sabemos ni conocemos lo que este hombre en su voluntad haga. ¿Qué debemos de hacer? Por cuestiones de la conciencia propia del consejero, hablemos, digamos, exhortemos, disciplinemos, y oremos juntamente con nuestro aconsejado, pero él se va a ir, el aconsejado se va a ir todavía con la administración de su voluntad de persona. ¿Me explico? Si ese hombre recibió un buen consejo de parte de nosotros, con el cual nosotros le explicamos, con la sencillez, con la empatía y porque intercedimos por él, y que conociendo a que se expone en el futuro este hombre, si no obedece y puede ser condenado para la eternidad, o también sabiendo que si obedece está destinado a ir a la presencia del Señor cuando se cumplan sus días, ¿cuál es la elección de nosotros como consejeros? Yo les preguntaría, que ese hombre se vaya a la presencia eterna con el Señor. ¿Será esa nuestra elección para nuestro aconsejado? Yo creo que sí, ¿no? O sea, nosotros no vamos a dar un consejo esperando y sabiendo, mire, le voy a dar consejo a este, pero este segurito se va a ir al infierno, porque es bien malo. Aunque se congregue, porque de que los hay, los hay. De ahí lo que los hay, ¿sí? Entonces nuestro consejo va a ser en ese empatía, de que ese hombre va a obedecer, va a ser salvo, va a conocer al Señor, va a ir desarrollando y creciendo en su fe, y que el consejero funcionemos en ese sentido, de que va a estar eternamente en la presencia del Señor, y eso, toda nuestra consejería va a basarse en esa preservación de salvación. Y ya, si esta persona sale, y en cuanto sale decide no obedecer, no sujetarse, porque vive más apegado al amor, a las cosas temporales, ya no es responsabilidad de nosotros. Tampoco vamos a caminar con una situación de culpa o de responsabilidad de nosotros si sabemos delante del Señor que dimos una consejería edificante, sustanciosa, nutrida por la verdad de la palabra, y que nuestra conciencia está tranquila. Recuerden, el aconsejado sale, o aconsejada, porque puede ser mujer, sale de nuestro lugar donde estemos con el manejo y administración de su voluntad. Para eso están las parábolas de los siervos, todo lo que habló el Señor Jesucristo. Porque todos los siervos que nos habla el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Que los siervos unos dijeran, voy a echar a duplicar el bien que me dejó mi amo a que se lo multiplicara. Otro, poco lo multiplicó. Y otro, nada, lo escondió y dijo, no, porque yo sé que eres un hombre malo, un amo malo, y por eso, ahí está lo que me diste, pero ahí está igual, ni lo toqué. Y eso es precisamente la situación, que está de por medio la voluntad, porque en todos esos siervos, el elemento común de todos fue la voluntad de ser siervos fieles o infieles. ¿Me explico? Entonces nosotros
nuestra voluntad como consejeros, nuestra consigna y asignación es que nuestros aconsejados opten por las cosas eternas, con exhortación, con advertencias, con disciplina si es necesario. Ya si no obedecen, estamos libres. Estamos libres. ¿Me explico? Pero esto nos obliga a nosotros a que tengamos esta configuración como la que estamos hablando. ¿Mm? Y la discreción va en función de que nosotros no vamos a considerar que tal o cual persona se va a perder. No, no. Dice, bueno, como se va a perder, pues que todo el mundo lo sepa que este no tiene remedio. No es así. Porque hay muchas personas que en el último momento de su vida pueden arrepentirse e irse en la presencia del Señor. Ejemplo, uno de los ladrones en la cruz. Él reconoció que merecía estar en el mismo suplicio que el Señor Jesucristo, ¿sí? Y se lo dijo al otro ladrón, que el otro se burlaba del Señor Jesús, y dice, si es que dices que lo que eres el Hijo de Dios, pues bájanos de la cruz y ya. Y el ladrón, ¿qué le dijo? Tú y yo sabemos la verdad de nuestras vidas. Merecemos estar acá. Pero este es inocente. Y ya le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Sí? Y merecía estar ahí. Él lo reconoció. Un arrepentimiento en el último instante de vida. Y hay muchos que han oído la palabra de Dios, como que a lo mejor esos ladrones alguna vez supieron del ministerio del Señor Jesús. A lo mejor alguna vez se acercaron. Y yo creo que el ladrón que se arrepintió sí supo del Señor Jesús, porque le reconoció su santidad y su inocencia. Si ese otro ladrón ignorara totalmente quién era, ni lo hubiera reconocido ni nada. Dijo, este hombre sí es un hombre santo, es inocente, yo sé por lo que hace, y dio testimonio en su ministerio de quién es él, y públicamente, fíjense, curiosamente, este ladrón estaba teniendo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, en pleno sufrimiento de la cruz. Y así hay gente que están crucificados por una enfermedad, por cualquier cosa, situaciones ya de trance de vida a muerte, están en su propia cruz agonizando, y en el último clamor y palabra que salga de ellos, y puede ser que en el pensamiento digan, Señor, acuérdate de mí, que un día te conocí y te negué, pero hoy perdóname porque soy pecador y te he conocido. Y ¡pum! Exhala el Espíritu. ¿Quién lo puede saber? ¿Nosotros? Ninguno de nosotros. Por eso jamás, jamás un consejero debe de menospreciar a su aconsejado. Por muy defectuoso, ignorante, rebelde, y regresará una y otra vez, ahí viene otra vez esto, cierra la puerta, no quiero saber. No, cuando llega un momento en que sí, llega un momento, y el mismo consejo nos da el Señor Jesucristo, consejo, y habla de su iglesia, cuando todavía ni había iglesia, y en una de las enseñanzas que él da, dice, si un hombre es dado a pecar, llámele la atención, primero en lo privado, ¿sí? En lo privado, con dos testigos, segunda oportunidad, y tercera, si sigue pecando, que fue primero en lo privado, después dos testigos, y después ya vuelve a pecar, entonces sí, delante de toda la iglesia, expúlsenlo, hasta que el Señor se encargue de él. Como lo hizo Pablo con el que está ahí con la mujer de su papá, de su padre, con su madrastra, yo creo, ¿sí? Entonces, sí hay un límite también, hasta que venga la disciplina, pero esa disciplina, fíjense qué tremenda es la palabra del consejero, de ustedes que están preparando para todo esto, que va a haber un momento determinado con alguien
que regresa y regresa y regresa, que usted ya llegue un momento en que le digan, ya no se puede más. Todo lo que yo te tenía que decir, exhortar, dar consejo, ya es suficiente. Ahora tu labor va a ser que dentro de las situaciones de vida que vas a tener que vivir, te acuerdas de todo lo que yo te he dicho y aconsejado. Y nos vemos en algún tiempo que el Señor determine. A veces sí hay que decirle a los aconsejados, adiós, que te vaya bien, yo ya hice mi trabajo, y hice mi labor, y seguramente que el Señor a nosotros, el Espíritu Santo nos va a decir, ahora sí, déjalo en mis manos. Yo me voy a encargar de él. Y bueno, que así sea. ¿Me explico? Y así va a ser. Habrá veces que tengamos que hacer una renuncia a llevar a una persona así. Y eso, todo, aunque tengamos que hacer una decisión así, cuando ya esté justificada, obremos con discreción y no ni condenemos ni exhibamos, simplemente que el Señor ya se va a hacer cargo de tu situación y punto. Que a las personas más afectadas o personas cercanas a nosotros, que puede ser la esposa, el esposo, que son los familiares de esta, decirle, creo que hay que esperar la disciplina del Señor. Yo ya hice lo que me tocaba como consejero, pero ahora ya está en manos de Dios su situación. ¿Me explico? Y no está mal eso, no está mal, está bien así, porque ese es el modelo bíblico de estas situaciones. Entonces nosotros debemos de aquí, como siguiendo la lectura, alguien que actúa con equidad, integridad y justicia, alguien que no hace distinción o acepción de personas, porque hacer acepción de personas es pecado. Y el Señor no hace acepción de personas. Él no ve color de piel, no ve idioma, no ve estatus económico, no ve preparación académica. Él no ve nada de eso. Él ve espíritus. Él quiere ver a Cristo en cada persona. Quiere ver ahí. Y dice, otro punto ahí de la discreción, que nosotros debemos, yo creo que me fui hasta la neutralidad, sí, perdón, pero todo aplica al mismo tiempo. Entonces, nosotros en cuanto a la discreción, nada más acá dice, son personas juiciosas, sensatas, reflexivas, mesuradas, por el manejo de los tiempos, ¿sí? Eso es lo que decimos discreción. Ahora, en cuanto a la neutralidad, que cabe mucho dentro de la discreción, es por ese reconocimiento que tenemos de las circunstancias de vida y eternidad del aconsejado. Dice acá, número 4, neutralidad. Cualidad de una persona que en un enfrentamiento entre dos partes no se inclina por ninguna de ellas o a favor de una de las partes. Porque también hay una situación ahí que quiero comentarles. Se lleva uno sorpresas en la consejería. Porque cuando uno nada más por afinidad, por simpatía, no empatía, simpatía, ¿sí? Se pone uno de una parte, por ejemplo, llega una esposa a consejería y habla con algunas de ustedes. Oiga, que yo quiero hablar de mi situación, todo, y tengo mi esposo que es así, y les da de la A a la Z de todos los males que puedan existir, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que haya gente así? No, que la ha dañado mucho, esto no puede ser así, no, esto se tiene que corregir, esto no está bien, y todo, y bueno, vamos a orar, y Señor, que redargúyelo, y Señor, quebrántalo, y todo, y después de un tiempo, llega el marido, y necesito hablar con usted. Sí, dígame, yo soy el esposo de tal, bueno, y bueno, así nosotros como, ya vino el malvado, el villano de la comedia, ¿no? Sí, ¿y qué me quiere decir, no? No, fíjese que mi esposa está así, así, y tal, y nos empieza a contar y a decir muchas cosas. Y llegamos después, cuando nos empieza a hablar la verdad de las cosas, el marido, nos damos cuenta que no era lo que nos dijo. Para eso sirve el discernimiento de espíritus, que debemos de pedir y que en la consejería es necesario para distinguir que una persona, sí, una esposa, que nos viene a hablar
todo lo malo y perverso que es, porque es una mujer muy egoísta, muy dominadora, muy dominante, muy controladora, y nada más habla a su favor, y nosotros por no tener disposición espiritual o discernimiento espiritual para ver si ella estaba diciendo la verdad o no, nos dejamos llevar con lo que ella nos dice por simpatía, nada más, simpatía, y le damos la razón a ella sin saber y ya no obramos con neutralidad. Y eso es muy grave, porque entonces el marido nos empieza a decir, pero usted no sabe esto y esto. ¿Cómo? No me diga. Sí, por eso no me lo dijo ella. Ya, ahí estamos sacando ahí baja calificación, ¿sí? Estamos ahí mal. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta que nos equivocamos y tratamos de componer la situación y todo, y ahora tenemos que confrontar a la esposa, pues por manipuladora y mentirosa, y que nos trató de manipular y nos dijo lo que le convenito. ¿Para qué nos metemos en problemas? Y la única manera de entrar en este tipo de situaciones así es con el don de discernimiento de espíritu. Se los recomiendo si ya lo tienen, bendiciones, qué bueno, hay que usarlo, es una herramienta, es un regalo de parte del Señor, porque el que nos hace ver la verdad de los espíritus en el ámbito de las espirituales es el Espíritu Santo, y nos hace ver como el caso de Ananías y de Zafira, que el apóstol Pedro le dijo, porque ustedes le han mentido al Espíritu Santo. Tuvo discernimiento, aunque a veces le falló como con Cornelio, ¿no? Pero bueno, eso, nos enseña la montaña rusa que era Pedro. A veces estaba acá y a veces estaba acá. Vete, apártate de mí, Satanás, sí. Pero eso no te lo reveló más que mi Padre que está en los cielos y tal. Y bueno, la montaña rusa de Pedro. Y bueno, está bien, así también somos, así aprendemos. Pero sí necesitamos, como consejeros, de tener esa práctica espiritual. ¿Me explico? Entonces, la neutralidad es para evitar que caigamos en una situación también que podemos estar condenando por no ser neutrales a alguien que finalmente va a resultar que es mejor persona en calidad de persona que nuestra aconsejada, y es mejor el marido. Una vez me acuerdo que llegó un ingeniero y que llegó a pedir consejo porque tenía muchos conflictos con su esposa, muchos conflictos. Ya había ido con otro consejero X y le había dicho él que no, que tenía que cuidar a su esposa, que tenía que amarla, tenía que perdonarla y etcétera, y que él como varón tenía esa responsabilidad y todo. Y bueno, él fue y ya no quiso ir con el otro consejero, y un día que vino, él pasó un tiempo un poco largo, porque o sea, yo lo conocía, yo, y un día llegó a pedir consejo y me dijo, quiero que me dé consejo. Le digo, sí, claro que sí. Ya nos citamos y llegó. Y ya me empezó a narrar, mire, es que mi esposa es una persona muy así y todo. Y bueno, ya empezó a decir, yo noté algo especial en él, porque uno lo discierne cuando sí te están diciendo la verdad. Y digo, ay, no, pero bueno, pero usted ya estaba yendo a una consejería. ¿Cuál fue el problema si usted estaba yendo a consejería? Y me doy cuenta con lo que usted me dice, que no hacía muchas cosas que su esposa decía que usted hacía. No, dice, sí, pero el consejero seguí sus consejos, pero no funcionó. Y le digo, ¿por qué? Dice, bueno, el tiempo que no pude venir a la congregación fue porque un día mi esposa encontró para cortar la carne, ¿sí? Una cosa así, y me anduvo siguiendo y me dio piquetes, me tuvo que esconder abajo de la mesa y me tuve que ir al hospital. Y fue el tiempo que no estuve viniendo para que me recuperara de estos. ¿Cómo? Le dije, eso hizo su... Sí, dice, y ya no puedo regresar a mi casa y no sé qué hacer con mis hijos porque es sumamente violenta, al grado ese. No, pues ahí está, porque, porque todas las situaciones, ¿me explicó?
¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error del consejero anterior? Que nunca pudo discernir, primero, que sí le estaba diciendo la verdad este hombre, y que en verdad, sí, en verdad, que la del problema no era él, era ella. Y eh, no sé, este consejero que no tuvo una afinidad porque era otro varón, pues le haya dicho, no, pues usted trátela bien, pero pues sí, la trataba bien, pero cuando la trató bien, o que siempre la trataba bien, pues así le fue como le fue. Entonces, hay situaciones así, ¿no? Tengamos cuidado porque debemos de establecer un gran equilibrio entre las circunstancias, que como en algún punto les dije, que a veces va a ser necesidad de que citemos o convoquemos a, a otros miembros de la familia, si se justifica, si tengamos que hacerlo. Si llega un joven y que ya no aguanta a sus papás porque son así, 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 no nos dejemos llevar por su juventud y todo. Tratemos de entrevistarnos con los papás y que ellos nos digan, así, y hablando con mesura, con sabiduría, como si fueran algo que ni conocemos, ¿no? Bueno, así con esa inocencia y transparencia, tratar el caso con los familiares o conocidos, ¿sí? Emita, sí. Le pido 2 minutos, 1 minuto. A nosotros nos pasó algo parecido en la familia. Cuando quisieron aconsejar, entre comillas, sí, a una de mis hijas, pasando una situación bastante difícil en su matrimonio, todo aconsejaba, ¿no? Pero es que vos tenés que volver, que para eso es el matrimonio, que el celular esto, pero no sabían bien la raíz del problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos escuchaban una campana y no escuchaban la otra campana. Claro. Y eso fue desencadenante para mal. Los aconseja. Sí. Eso que no aporta nada más, que a veces aconsejan mal. Sí, esa es la situación. Bueno, para que vean que, y yo creo que todos en la consejería estamos, y eso es muy común, muy común que ocurra. Por eso un consejero sí requiere tener un entrenamiento, sí requiere, por eso es que en Ciencias de la Familia hemos incluido este módulo, porque bueno, es necesario. Entonces, sí debemos de equilibrar las cosas. Y se lleva uno muchas sorpresas. Y qué mejor para evitar este tipo de incidentes, como que, bueno, aquí estamos de testimonio vivo, alguien que lo padeció como madre, como padre, el tener el discernimiento de espíritus para saber que no es lo que nada más esa persona nos dice. Y podemos discernir, no, esta persona no me está diciendo la verdad. No me está diciendo, pero no, estoy un mentiroso. No me está diciendo, no. A ver, seamos sabios. Yo necesito hablar con su cónyuge. No, pero es que no puede venir hoy. No, bueno, deme oportunidad. Yo tengo que establecer un juicio de valor para saber cómo darle a usted algo que verdaderamente le sea de bendición. No quiero, no. Entonces, cuando usted considere, bienvenidos, pero sí necesito hablar con su cónyuge. ¿Me explico? Sí es necesario hacer eso. Es necesario. Dice aquí también, es entender que el Dios imparcial ofrece a todos el mismo amor, gracia, perdón, bendiciones y beneficios de su salvación, que tiene que ver con lo eternidad. Y finalmente, honestidad. Cualidad de una persona honrada que no engaña a nadie y que cumple su palabra y obligaciones. Son personas íntegras, rectas, probos, decentes, intachables, irreprochables en actitudes, decisiones y acciones. Por una cosa muy sencilla todo eso, porque no podemos dar lo que no tenemos. ¿Sí? Si nosotros no tenemos en nuestro currícula espiritual como vida de que
están todos estos, el fruto del espíritu, para hacerlo más explícito, el fruto del espíritu, no tenemos un derecho moral a impartir o aconsejar a otro porque estamos cayendo en una situación de falsedad o de hipocresía. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros, bueno, cuando llegue el caso, que así sea, que como les comenté en alguna ocasión, a veces nosotros nos quedamos bloqueados en una consejería porque no hemos salido del mismo problema que nos está exponiendo un aconsejado porque también lo tenemos nosotros y no lo hemos podido resolver, ¿sí? En ese caso es mejor detener la consejería, o bueno, o nos ponemos a cuentas, ¿sí? O lo remitimos a otro consejero que le pueda resolver su situación. Eso es honestidad y transparencia, ¿bien? Y somos bienaventurados cuando somos de limpio corazón, que reconozcamos que nosotros no podemos dar un consejo porque no lo estamos viviendo. ¿Me explico? Entonces, ya es cuestión de conciencia, ya es cuestión de que vivamos en santidad para tener la capacidad de dar un consejo que sí cambien vidas y regresen al camino del Señor. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Algo para completar cuando usted empezó a hablar de la vanidad. Sí. En YouTube hay un tema que dan usted y Patti juntos, Sí. y hablan de que en la época esta en la que vivimos, el mayor problema es justamente eso, la vanidad. Sí. Y hay una charla para que la puedan ver y enriquecer como el tema, porque ahí habla que las personas, por ejemplo, se ven mayores a los otros, que constantemente están criticando al otro, viéndole el error o lo que hacen Sí. mal, mirar al otro con superioridad. Entonces este tema de creer que lo van a poder hacer solo y que no van a necesitar de nadie más. Así O sea, es. estas características, y está como, es cortito, y está como así, como claro el tema de la vanidad. Claro, sí, sí, qué bueno, sí, que ya ni me acuerdo dónde está, ¿verdad? Porque hay un montón de ahí. No sé en Sí, dónde haya sido, pero está ahí, yo lo leí, y hoy, ahora cuando usted hablaba, me acordé del ah, tema. sí. En YouTube Bueno, está cargado. ajá, Están los sí, dos, está Clau, usted, Pati, y lo dan entre los dos. Clau, sí, no le iba a decir a Clau que si lo tenía y podía ponerlo en el grupo si se permite, para que lo sí, ponga. Voy a entrar, yo lo supe ver, tengo ahí en el televisor y lo sé, a veces vuelvo ok. sobre charla, ¿sí? Mande el Ok. link, mande el link Y lo que quiera. encontré, y cuando el doc empezó a hablar, ahí en el título que ellos dan, no me acuerdo si está de Fundamento de la Familia o es una prédica. Y están Sí, ellos dos y están ahí de la casa. Es como que hubiera sido en la época de pandemia, algo así, porque están los dos puede desde ser. la casa. Y Sí, ahí sí, dice como que el mayor flagelo, el mayor problema que hay hoy en día es este tema de la vanidad, de que sí. las personas se ven mayores a otras. A mí me pasó algo puntual con mis hijas acá en mi casa, ¿no? Y yo como que logré ver que eso estaba pasando en una de ellas, y yo me senté, me acuerdo después de esa charla, y la hablé puntualmente a ella. Le digo yo, siempre estás como criticando al otro, mirándole el defecto, siempre como creyéndote superior. Ella venía y nos organizaba la vida, nos armaba, ¿no? Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Y, y después de la charla que escuché del doc, yo le decía puntualmente, le digo, mira, es como que te ayuda a identificar claramente, porque es algo cortito y ellos dan características puntuales. Y bueno, y es como muy común esto de lo que él decía recién, ¿no? Del pensar que esto es acá en la tierra, como que hay que organizar acá y no pensar en lo otro, en que no es tesoros acá en la tierra, que tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Entonces, este querer pensar que dentro del egocentro, que donde el hombre es el centro y no hay más nada, ¿sí? Y creo que el gran problema que hay hoy es ese. Y ahí cuando ellos lo dan en la charla, como que uno se da cuenta, ¿no? Lo ve en Sí. cuestiones así prácticas, esto que le digo, el Y criticar Pablo al lo otro, dice, el lo creerme dice. mayor,
Claro. el estar constantemente viendo el error, no, esto es así, creerme como que yo lo tengo totalmente resuelto y decir esto va acá, esto va allá, y voy a decir, a ver, no, no es tan así, ¿no? Porque hay otras cuestiones que tienen que ver con el corazón del otro, con el amor, con la paciencia, con el esperar, con el que es Claro. para todos, ¿no? Entonces no es esto corto acá, saco allá y armo acá porque va así. O sea, no, porque lo que dice Emma, hay que ver muchas cosas, hay que ver el contexto, hay que ver la casa, hay que ver la familia, hay que ver cómo cada uno ha sido, Las o sea, tiene consecuencias que que ver con puede haber. otras cuestiones. Claro. Sí, sí, Clau, así es. Bueno, pues inserte el link en el WhatsApp para que lo puedan ver si así quieren. Bueno, si no hay dudas, bien. No, ya no vimos nada del otro tema, pero está bien, pero terminamos este. Vamos a ver para la próxima consejería para niños, ¿sí? Que está también muy, muy interesante. Bueno, Dios los bendiga y déjenme paro. Nos vemos el